emisoras repetidoras en todo el territorio nacional, en Facebook Live, que es ilimitado, y nos escuchan en el mundo, de Illimani, Repatria Nueva, y hoy también baja el audio Info 10 de la República Argentina. Doña Nadia ha resistido muchos golpes, mucha difamación, ataques de todo tipo, y antes de salir al aire le preguntaba, ¿y cómo ha logrado resistir aquello? O sea, por su trabajo la atacaron. Y le voy a reiterar esa pregunta tras darle la bienvenida al estudio. Doña Nadia, una alegría poder verla y poder dialogar en vivo. Muchas gracias, Sixto. Un placer poder compartir con ustedes en Polémica. Evidentemente han sido tiempos muy complejos, han sido tiempos muy difíciles, pero con la seguridad de que la historia nos pone en el justo momento histórico que nos toca asumir. Como defensora del pueblo, pero principalmente como defensora de derechos humanos, sí ha constituido una de las etapas o de los retos más importantes de mi vida en militancia en derechos humanos. Sabemos que hemos tenido muchas limitaciones institucionales, personales inclusive, pero que el amedrentamiento ha traspasado, ha trastocado muchos ámbitos, pero con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto, más allá del miedo, más allá de las amenazas, más allá de un posible estado de confort que se hubiera conseguido en ese momento. Ha sido difícil. Yo creo que son los largos años de lucha en derechos humanos y el ejemplo particularmente de mis abuelas, que son las víctimas de la dictadura militar en Bolivia, quienes han generado o han reforzado principios, valores, una consecuencia en la lucha dentro de la causa por los derechos humanos. 38 años de edad, usted nos decía, y mujer y joven. Eso es importante para el país. Y sobre todo la firmeza, la resistencia, porque cuando de verdad se trabaja, somos víctimas de ataques, de difamaciones, a veces inclusive en lo personal, en lo familiar, pero la actual defensora del pueblo ha sabido resistir como otros bolivianos han sabido resistir a regímenes, a administraciones brutales que les importaba la vida, la ley, y lo que pasó en Bolivia hace poco fue eso, y lo demuestran los informes internacionales. Hay tantos informes que demuestran la violación de los derechos humanos en Bolivia, las masacres, los juicios ilegales, la persecución, el poco interés en defender la vida de los bolivianos. Y nosotros por lo menos hemos sido claros desde hace mucho tiempo. Fue tremendo lo que vivió Bolivia, 11 meses, pero de una noche tan larga, tan dura, pero el pueblo se encargó de recuperar la libertad, la esperanza, la democracia, y doña Nadia Cruz como defensora trabajó con las investigaciones, con los informes. Hay mucho trabajo, y vamos a empezar con uno de esos trabajos que fue la pandemia también, porque así como se violaron las libertades, se pisoteó la justicia, no se respetó la vida, también en el campo de la salud no hubo interés desde el Estado. Sí, nosotros hemos elaborado un informe especial que lo hemos titulado Salud, Derechos Humanos y COVID-19 en Bolivia, que recoge información entre febrero y noviembre del año 2019 respecto a las acciones asumidas por el Estado boliviano para prevenir y atender la COVID-19. De lo más alarmante, que hasta ahora continúa teniendo sus efectos, es que la primera medida legislativa que se asume dentro de Bolivia data del 1 de abril del año 2020, cuando el primer caso que habíamos registrado dentro del territorio nacional de forma pública y oficial es del 10 de marzo del 2020. Peor aún, la primera norma técnica, la única norma técnica de bioseguridad para prevención de contagio de COVID-19 recién es aprobada por el Ministerio de Salud a finales de mayo del año 2020, con muy poca socialización en los centros de salud, en las entidades territoriales subnacionales, y consecuentemente con poca preparación por nuestro sistema para prevenir y atender la COVID-19.
que además una de las principales políticas públicas para prevenir y atender el COVID-19 por parte del gobierno transitorio fue el miedo, la política del miedo. Y es así que en componenda con Ministerio Público y órgano judicial, se han llegado a aperturar entre el 21 de marzo y el 29 de septiembre de 2020 como una respuesta estatal 1.337 causas penales en contra de bolivianas y bolivianos, que han llegado a arrestar a mujeres y hombres indistintamente a 50.824 personas durante este periodo como forma de responder a una emergencia sanitaria desde la instrumentalización del derecho penal. Resulta evidente también que el área rural y el área dispersa han sido de las poblaciones reiteradamente e insistentemente olvidadas en las políticas de prevención y atención de COVID-19. En este caso, una de las poblaciones más afectadas fueron las naciones y pueblos indígena originario campesinos, porque no se ha considerado en las normas técnicas, en los poquísimos protocolos que existen, normas especiales que lleguen a atender y proteger a esta población. Peor aún, en Bolivia tenemos naciones y pueblos indígenas originarios campesinas en peligro de extinción. La COVID-19, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, de acuerdo al sistema interamericano, le ha puesto responsabilidades especiales a los estados y en el caso boliviano no fueron cumplidas. Otro error que ha generado la pérdida de muchas vidas humanas que hasta el día de hoy seguimos padeciendo es que solamente se habían identificado algunos nosocomios de segundo y tercer nivel como hospitales centinelas para prevenir y atender COVID. No se consideró la política SAFSI, la política comunitaria en salud. No se consideró ampliar el Sistema Nacional de Salud a primeros niveles, tomando en cuenta que el primer nivel está en toda el área rural, en toda el área dispersa, para prevenir y atender COVID-19. Ese problema todavía lo tenemos latente porque estos centros de salud no tienen todas las medidas para poder atender y son los que están más cerca de la población. No es necesario que la población, o no debería ser necesario que la población acuda a centros de segundo y tercer nivel cuando las cosas están graves, cuando podría acudir por información, por medicación mínima a los centros de primer nivel. Otro tema que nos ha llamado mucho la atención es que las pruebas en ningún departamento durante la gestión 2019 lograron alcanzar el 10% de la población total. En ninguno. En La Paz, que tuvo la mayor cantidad de pruebas, apenas llegó a alcanzar al 3% del total de la población. En Tarija lo propio, al 3%. En Santa Cruz, Cochabamba y Oruro se ha alcanzado al 2% de la población y en Potosí al 1% de la población en cuanto a las pruebas, a la toma de pruebas. Ahora bien, en ese momento, lo único que se tenía en Bolivia eran las pruebas PCR y las pruebas rápidas que, estaban un poco a la suerte de la población. En el caso de las pruebas más confiables, que eran las PCR, que son todavía las PCR, hasta junio del 2020 solo contábamos con 3 laboratorios a nivel nacional. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Santa Cruz, el CENETROP, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de La Paz, el INLASA, y el Laboratorio de Referencia Departamental de Cochabamba. En este punto yo quiero hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque a junio de 2020 fue una de las etapas o donde se empezaba a registrar de los picos más altos en cuanto a contagios de COVID-19. Pero esa cifra no era real, pues ni el 10% de la población había sido diagnosticada con pruebas rápidas, pruebas PCR o pruebas de algún tipo dentro del territorio nacional. Peor aún, como consecuencia de la constitución de los COEDs y los COEMs, que no están oficialmente reconocidos en una norma legal, los acuerdos que se llegaban entre gobierno central y entidades subnacionales, lo que generó fue demora, dilatación para la instalación de laboratorios en los 9 departamentos. Pese a que existía cooperación específica para laboratorios, cuando se iban inaugurando, se hacían anuncios de inauguración de estos laboratorios, eran mentiras, porque no se llegaba a instalar por falta de insumos, por falta de reactivos, por falta de medidas técnicas o de acciones técnicas por parte del gobierno. Entonces,
Esta ha sido una de las razones fundamentales para que incluso el día de hoy no tengamos datos realmente serios respecto al grado o a la gravedad que tuvo la primera ola de COVID-19 dentro del Estado boliviano. Además, hemos evidenciado que la falta de fortalecimiento de UTIs sigue siendo un problema en este momento. En este momento la población no cuenta con unidades de terapia intensiva con la capacidad resolutiva instalada en los centros para poder atender la demanda de la población. Peor aún cuando todos los esfuerzos económicos se han ido para la adquisición de respiradores de procedencia española que al final nunca fueron implementados en Bolivia, falta de información sobre la procedencia de los respiradores estadounidenses y sobre su forma de uso en Bolivia, o la inobservancia de las recomendaciones de los comités científicos y sociedades científicas en cuanto a los ventiladores de procedencia china. En este caso, donde se ha realizado una inversión pública bastante considerable por parte del Estado boliviano, es importante, yo recojo un testimonio que nos dio Ceres Cochabamba que decía que estos equipos presentaban muchas limitaciones, entorpeciendo el manejo adecuado del paciente, provocando mayor autoventilación, prolongando su estadía hospitalaria e incluso el deceso de las personas. Es decir, que además de no haber fortalecido las unidades de terapia intensiva, lastimosamente los recursos que se utilizaron para este pseudo fortalecimiento encima pusieron en peligro la vida o fueron causa de la muerte de muchas personas que tuvieron que sufrir el COVID-19. Ahora, otro de los puntos que son importantísimos para nosotros como Defensoría del Pueblo es el tema de los rastrillajes. En Bolivia los rastrillajes empezaron en la primera ola de forma inoportuna. De acuerdo a los datos brindados oficiales por parte de los sedes a nivel nacional, solamente el departamento de Santa Cruz comenzó la actividad en el mes de mayo. El resto de los departamentos comenzamos con rastrillajes entre los meses de junio y julio. Es decir, alrededor de 3 a 4 meses del primer brote de COVID-19 dentro de nuestro país. Sumado a lo que yo había señalado, que las pruebas no llegaron ni al 10% del total de la población a nivel nacional, pues nos generó todo el tiempo dudas sobre las cifras que iba lanzando el gobierno. Peor aún, las pruebas que se llegaban a tomar fueron concentradas en capitales de departamento, en ciudades urbanas, y se dejó de lado todo lo que era el área periurbana y el área rural. Por eso también fue una consecuencia seria en el área rural, que parecía que no llegaba el COVID-19 en un inicio, y sí en una segunda o una tercera etapa. ¿Por qué? Porque no se tuvo ningún tipo de medida cuando desde el campo salían con alimentos para abastecer el mercado interno y volvían a sus comunidades. Con el tiempo, ante la falta de medidas de control, lo que generó que desde las ciudades se interne el COVID-19 en las áreas rurales como consecuencia de la extracción de alimentos para el mercado interno. Otro tema que todavía está latente y que no ha sido resuelto es la falta de regulación de aranceles en el subsector privado. Esto ha generado que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos, arbitrariedades para aceptar o recibir pacientes, para imponer requisitos para la recepción de pacientes, para el cobro exagerado por la prestación de los servicios ofrecidos. Eso particularmente todavía es un problema latente en nuestro país, toda vez que no contamos con una norma que limite no el mínimo que puede cobrar un centro privado, sino el máximo que podría cobrar, más aún en una emergencia sanitaria, o en algún momento nosotros propusimos incluso la disponibilidad o la disposición de todo lo que son clínicas y clínicas privadas para la atención de emergencia sanitaria del COVID-19. Lastimosamente eso tampoco ha podido ser realizado. Por todo esto, la Defensoría ha emitido una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, a los gobiernos departamentales, municipales, a la SUS, a la Asamblea Legislativa Plurinacional también, con la finalidad de que sabemos que la segunda ola viene con mucha mayor gravosidad en cuanto a los efectos en la población.
Sabemos que en la capacidad resolutiva de los hospitales o de los centros de salud del Sistema Nacional de Salud boliviano no cuenta, no va a poder contar con una capacidad para atender la demanda de la población, y eso evidentemente afecta la vida y la salud de la población. Por eso creemos que es importante no repetir los errores que se han cometido. Creemos que hay avances importantes, pero una de las situaciones que más nos preocupa en este momento es el fortalecimiento de segundo y tercer nivel, al menos en lo que son unidades de terapia intensiva. Es complejo, es difícil, pero es urgente en este momento. Estamos con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, defensora a nivel nacional en los estudios de Patria Nueva. Vamos a compartir este diálogo también con Lorena Bandín, que en esta parte del informe sobre la reacción que tuvo el anterior régimen ante el COVID, ahora hay puntualizaciones importantes. Luego pasaremos a otras labores que también cumple la Defensoría. Buenas tardes, es un gusto poder saludarla. En el informe que estaba dando a conocer que se ha llevado a cabo para poder recabar cada una de estas informaciones, aproximadamente fueron de 38 centros de salud, según lo que decía. También señalaba la falta de regulación a las clínicas privadas para reforzar estas diferentes estrategias y poder afrontar lo que es el COVID-19 en una primera ola, y ahora con más razón tendrá que ser en esta segunda ola, que es mucho más agresiva, ¿no? La falta de los estudios científicos para el uso de los medicamentos también alternativos. En todo esto, porque son varios, ¿no?, los puntos, en todo esto, ahora, ¿cómo se piensa afrontar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué medidas se estarán asumiendo contra estas exautoridades, ¿no?, de este gobierno transitorio? Evidentemente, todas estas afectaciones que han habido a los derechos humanos, la mayoría por un tema de incapacidad técnica o de asumir políticas no acordes a una emergencia sanitaria, o actos de corrupción que han existido durante el gobierno transitorio, tendrán que asumir una responsabilidad, yo creo que incluso penal por la afectación al derecho a la vida que ha existido. Sin embargo, lo que nosotros en este momento consideramos como urgente es poder atender problemáticas que ya están identificadas. Yo reitero, el tema de clínicas privadas, inclusive si en ese momento lográramos la disponibilidad del subsector privado para la atención de COVID-19, seguramente dentro de un tiempo más no va a alcanzar su capacidad resolutiva tampoco. Entonces, ¿qué es urgente? Es urgente generar modificación normativa, ajustes administrativos internos para que gobiernos municipales, departamentales y gobierno central puedan generar inversión rápida de recursos para el fortalecimiento de unidades de terapia intensiva. En ese momento realmente es una necesidad. Otro punto importante es amplificar la aprobación de medicamentos para la atención de COVID-19. No es desconocido que en ese momento uno de los medicamentos que está sirviendo para el tratamiento, no sabemos si con garantía científica o garantía de 100% efectiva, es el Redemsivir. En ese momento el Redemsivir, primero que no te lo da la Caja Nacional o no te lo da el SUS, lo tienes que adquirir por parte privada. Y en la parte privada está habiendo un abuso exagerado por parte de las farmacéuticas o los intermediarios para dotar de este medicamento a la población. Estamos siendo permisibles como Estado, y eso hay que reconocerlo, a que una problemática de que un Redemsivir que debería costar en el mercado 1.500 bolivianos esté llegando a 6.000 bolivianos por cada dosis. Es decir, nuevamente vamos a generar permisibilidad a que el derecho a la salud y el derecho a la vida esté condicionado a las condiciones económicas de la persona. No puede ser así. Eso es violatoria de derechos. Y estos datos también son recabados, por ejemplo, del área rural, que usted señalaba que fue uno de los sectores más olvidados durante esta pandemia. No olvidemos que los centros Centinela para atención y prevención de COVID-19 son de segundo y tercer nivel. Segundo y tercer nivel están generalmente focalizados en ciudades capitales, no están en el área rural necesariamente. ¿Cuáles son los centros con los que cuentan el área rural y las zonas periféricas? Centros de primer nivel, los ambulatorios, los integrales, estos son los centros. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno transitorio? Ha sacado a los centros de primer nivel para la prevención y atención de COVID. Entonces, un centro, una enfermedad cuya prevención es básica, cuya medicación se sabe cuál es,
la podía haber dado, la puede dar un centro de primer nivel, el centro de tu barrio, la que está más cerca de la población, para que tú no vayas y satures un centro de segundo y tercer nivel. Lo que han hecho es sacarla. Entonces, Defensora, para sí. cerrar este capítulo, si apunté mal, me corrige. En todo este periodo del combate a la pandemia en el régimen de Áñez, usted indica que se iniciaron 1.337 juicios penales, Sí. y han habido 50.824 arrestados, Sí. por violar la cuarentena. Sí. Es una locura. La verdad, la cifra de 50.824 arrestados por violar la cuarentena es para un titular internacional. 24 arrestados por violar la cuarentena es para un titular internacional. ¿Saben por qué? Porque con la represión, arrestando, hacían desaparecer al coronavirus. A mí me parece una barbaridad, defensora, porque si uno puede comparar con lo que han hecho en otros países, la verdad fue un desastre, un holocausto lo que hicieron en Bolivia. Tener 50.824 arrestados, yo no conocía esta cifra. Y yo pienso, como medio viejo periodista que soy, debería ser titular de apertura esta cifra, porque demuestra que se priorizó la represión, y no se priorizó la atención sanitaria. Simplemente eso, defensora, usted me confirma y yo quedo, pero alarmado, no lo puedo creer. Evidentemente, y solamente este es en un margen de tiempo entre el 21 de marzo y el 29 de septiembre del 2020, como información oficial recibida por el Estado respecto a estas causas. Seguramente hubieron más arrestos, porque además, algo que nosotros observamos en su momento es que los arrestos estaban acompañados de multas. Sí. Multas que no tenían un reglamento, no tenían una transparencia en cuanto a dónde iban esos recursos económicos. Hasta el día de hoy, la policía boliviana no ha respondido a la Defensoría del Pueblo sobre el procedimiento administrativo interno para el cobro de multas respecto a este caso. Ahora, no es por un sentido de desviarme un poco de la respuesta, pero sí quiero que se haga un contraste. La política para la atención y prevención de COVID-19 durante el año 2020 fue la política del miedo y la política de la instrumentalización del derecho penal, tomando en cuenta que se priorizó la persecución penal y no se llegó a tomar ni el 10% de la población las pruebas de diagnóstico, y que hasta junio del 2020 no se contaba con más de 3 laboratorios a nivel nacional para pruebas que nos demoraban 3 días, 5 días, 7 días. Y se perdían, pues yo recuerdo que tenían que mandar por tierra, ¿no? Por eso. Bueno, y ahora por lo menos en cada región ya hay pruebas. Mientras la enfermedad iba avanzando. Y claro, y consecuentemente no tenemos, nosotros siempre hemos observado y denunciado durante el 2020 que no existían cifras reales respecto al real impacto del COVID-19 en Bolivia. Eso evidentemente en este momento nos está generando un problema, porque no tenemos una línea base para poder entender la magnitud del COVID-19. Ahora, eso no le quita la responsabilidad al Estado para que se suman medidas urgentes. Yo reitero nuevamente, perdonen por la insistencia, pero en este momento generar facilidad para evitar la burocracia, la tramitación excesiva de trámites administrativos propiamente para el fortalecimiento de UTIs de segundo y tercer nivel es extremadamente urgente. Generar procesos donde medicamentos como el Redemsivir, porque aparentemente no hay otra solución, no hay otra cura, y es la única que están dando los hospitales y las clínicas privadas, tiene que ser regulada y tenemos que encontrar medidas internas para que llegue a toda la población. Sí, nosotros creemos y lo hemos planteado a muchas autoridades del gobierno que es el Estado que debería importar medicamentos directamente para evitar tanto abuso, tanta especulación. Yo lo llamo así, robo a mano armada en las farmacias, negociado, asqueroso, mercaderes de la muerte. El Estado tendría que determinados medicamentos importar, mandar un avión de boa a traer medicamentos a otras partes del mundo, pienso yo.
y lo he planteado, y bueno, alguna autoridad ya ha empezado a hablar de farmacias populares, así como en Mapa, ¿no? Como hay lugares donde cuando había especulación con la harina, con la carne, el Estado que intervenga. Intervino, y creo que eso debe hacer hoy, en este momento, porque no puede ser que ibuprofeno, una aspirina esté costando un horror, no puede ser que se haga negociado con la vida. Defensora, pasando a otro tema, aprovechando su antes ¿sí? yo sugeriría adicionalmente que si en ese momento se está comprobando que cadenas farmacéuticas están especulando y están cometiendo agio, se les debería quitar el permiso de funcionamiento. Y procesos penales, pues, ahí sí pues vale un proceso penal, ¿no? Yo no sé si procesos penales, pero debería quitarles las licencias de funcionamiento, se debería generar medidas o sanciones económicas contra estas farmacéuticas porque no pueden jugar con la vida de la población. Claro, porque la clausura no sirve de nada. Igual pueden llevar el medicamento a vender por otro lado. Exacto. Yo creo que sí, sanción económica y procesos penales, no puede ser. Defensora, ya el último capítulo, el tema de la impunidad. Han habido masacres en Sacabas, en Cata, han habido torturados por la policía, por los militares, han habido detenciones ilegales, abusivas, se han llenado las cárceles por pensar diferente. Y bueno, no lo dice el MAS, no lo dice un opositor al régimen de facto del año pasado. Lo dicen informes internacionales, en mi cabeza lo tengo, lo dice Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, lo dice la CIDH, lo dice la Human Rights, el laboratorio, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, organismos de derechos humanos presididos por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, hay un montón de informes en el exterior. Ustedes también como Defensoría, recuerdo que presentaron la denuncia ante Naciones Unidas en una de las sesiones. Y bueno, pero donde no pasa nada, ahora, en este momento, es en Bolivia. No veo fiscales, jueces que estén actuando. Porque no es venganza, no es persecución política, no es judicialización de la política buscar justicia para gente que ha perdido familiares. O le van a ir a decir persecución política a una viuda que mataron a su marido, le van a ir a decir persecución política a un huérfano que perdió a su papá, o a una mamá que perdió a su hijo. No, habría que ponerse en los zapatos de esos hermanos y hermanas de Bolivia. Y esa impunidad está reinando en este momento, Defensora. ¿Cómo anda aquello? ¿Qué hacer? Porque no podemos seguir viviendo en impunidad, que se lo arregla cuando fugan los autores, ¿no? Los autores intelectuales, las autoridades de un régimen, de una administración, y también los que ejecutan esas órdenes, ¿no? Jefes militares, jefes policiales, soldados, policías. Solamente agregar que además de el alto comisionado de Naciones Unidas, que ha llegado la Michelle Bachelet, la alta comisionada, ha llegado a mandar una misión a Bolivia desde noviembre del 2019 que pudo constatar las violaciones que ocurrieron. La Comisión Interamericana, que cuenta con un informe preliminar totalmente vigente en cuanto a las conclusiones sobre violaciones y recomendaciones al Estado boliviano para su investigación. La Human Rights Watch, que hace un especial énfasis en persecución político-judicial durante el periodo de noviembre del 2019 en adelante al 2020. La Clínica de Harvard, que hace un aporte muy importante sobre la falta de colección de pruebas por parte de policía y fiscalía respecto a las masacres. Yo agregaría dos informes que también considero importantes. El de Amnistía Internacional, que también señalan violaciones a los derechos humanos, y uno especial, que yo debo decir, además de la Defensoría del Pueblo, que es una institución pública evidentemente, por parte de sociedad civil, el único informe de Bolivia por una institución boliviana fue del ITI, el Instituto de Terapia Especializada para el tema de tortura. Yo quiero resaltar, porque de todas las organizaciones que existen en nuestro país, ITI realmente se puso del lado de la población que estaba siendo afectada, hizo acompañamiento a las personas que fueron arrestadas, que fueron torturadas, y su informe nos parece fundamental también para poder entender lo que pasó en noviembre de 2019 en nuestro país. Evidentemente nuestra
institución como Defensoría del Pueblo, nosotros iniciamos nuestras intervenciones en la investigación sobre estos hechos a partir no solo de noviembre, sino desde octubre, desde el 21 de octubre del año 2019. Nosotros llegamos a registrar todas las afectaciones y violaciones a los derechos humanos entre el 21 de octubre del 2019 al 23 de noviembre del año 2019, que acaba con un conflicto en Caracara, en el departamento de Cochabamba. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? No porque nos han contado, no porque hemos hablado solo con las víctimas, sino porque hemos estado en el lugar de los hechos. Que en Bolivia han ocurrido asesinatos de lesa humanidad. 27 asesinatos de lesa humanidad. De los 27, dentro de los 27, 20 ocurridos en masacres, las conocidas como las masacres de Sacaba y la masacre de Sencata. Pero también han ocurrido otros asesinatos en diferentes puntos del país. Cítese la zona sur del departamento de La Paz, con una particularidad especial que la voy a señalar más adelante, la que ocurre en Potosí, en Betanzos, la que ocurre en el norte integrado del departamento de Santa Cruz y las que ocurren en diferentes fechas en el departamento de Cochabamba también. Todas estas 27 muertes ocurren en intervenciones de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Ahora, la particularidad es que en el caso de la zona sur ocurre en una intervención entre Policía Boliviana y agentes privados o particulares que intervinieron con la aquiescencia, con la permisibilidad de la Policía Boliviana cuando no existía gobierno dentro de Bolivia. Es decir, entre la renuncia del presidente Morales y la proclamación que se hizo la señora Áñez para asumir la presidencia de Bolivia. El resto, esas son 3 muertes, el resto de muertes, todas ocurren en operaciones conjuntas entre policías y militares ordenadas y protegidas por la señora Áñez y su gabinete, el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, pero solidariamente por todo su gabinete. Además de estas 27, existen 10 muertes adicionales que ocurren dentro del conflicto, ocurren en octubre y en noviembre, que se dan entre enfrentamientos entre particulares o en muertes que todavía no son esclarecidas, donde se incluye incluso un periodista, y que todavía no ha sido dilucidado. En general, las 37 muertes ocurridas, en especial las 27 que son las que nos preocupa como Defensoría porque han sido generadas en un contexto de intervenciones estatales, no han merecido respuesta por el Estado. El Ministerio Público por alrededor de un año ha hecho poco menos que entorpecer las investigaciones, poco menos que perseguir a las víctimas, poco menos que generar un manto de impunidad sobre estas muertes. El Ministerio Público y la Policía Boliviana, dentro de los primeros actos investigativos, no tuvieron la voluntad para esclarecer los hechos, sino más bien para perseguir a los familiares, a los que hubiesen participado de las movilizaciones, para generar una suerte de respuesta de persecución ante estos asesinatos. Además, ocurrieron hechos de torturas. La Policía Boliviana, de acuerdo al informe que nosotros hemos emitido, ha implantado pruebas en varios ciudadanos considerados o de una afinidad política para poder arrestarlos y en celdas policiales proceder a su tortura. Estos hechos no han sido investigados hasta el día de hoy, continúan en un manto de impunidad. Se han ocurrido detenciones arbitrarias también entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre. Muchas de ellas tampoco han sido esclarecidas, ninguna ha sido esclarecida. Se han generado violaciones a la libertad de expresión, libertad de locomoción y entre otras afectaciones a los derechos humanos. Ahora, el informe que nosotros hemos titulado Crisis de Estado recoge toda esta información, yo reitero, del 21 de octubre al 23 de noviembre, donde evidentemente como Defensoría del Pueblo hemos hecho una identificación de las graves violaciones a los derechos humanos, pero también de las afectaciones que hubiesen ocurrido durante ese periodo. Defensora, un panorama completo de
esta parte de la historia negra de nuestro país. Lorena, ¿algo más que podríamos poder compartir con la defensora? Bueno, hemos tenido un informe muy completo en torno a estos hechos que realmente lo vamos a recordar siempre. Siempre quedará en nosotros, lo vamos a recordar, los familiares de las víctimas lastimosamente también lo van a recordar. Ha sido un momento muy complicado y difícil, de mucho miedo también el que hemos vivido. Pero usted dice y menciona, hay todavía algunos informes que no se han esclarecido, algunos datos, ¿no?, que no se han esclarecido. Van a seguir trabajando en aquello, van a hacer esa investigación, van a realizar esos informes, porque usted lo señala, ¿no? Cada una de estas personas tiene que hacerse responsable de estos actos que fueron cometidos. Van a continuar con aquello para poder dar con los directos responsables y asumir alguna medida. Como Defensoría del Pueblo, en el informe Crisis de Estado, se hace una recomendación al órgano judicial y al Ministerio Público para el esclarecimiento de todas las afectaciones a derechos humanos ocurridas en este periodo. Se habla directamente con las familias de las víctimas también, ¿se ha hablado? Claro, o sea, todo el informe recoge testimonios directos, claro, de los familiares, pero también de las víctimas que estuvieron en el lugar de los hechos. Exacto. Defensora, en un probable juicio de responsabilidades, ya se habla de un juicio de responsabilidades por estas masacres, la Defensoría seguramente va a ser protagonista con toda la labor técnica, jurídica que ha hecho. Nosotros vamos a facilitar toda la información necesaria para que se llegue a esclarecer y no se deje en la impunidad estas graves violaciones a los derechos. Resulta evidente que es la señora Áñez y su gabinete quienes han emitido un decreto supremo donde establece su responsabilidad en cuanto a las operaciones conjuntas, pero no son los únicos. Ha habido agentes policiales y militares que han disparado contra población civil y la Defensoría del Pueblo no va a descansar y no va a cerrar su informe hasta que estos sean identificados. Recibiendo órdenes. A los que dieron las órdenes y a las que los ejecutaron, sí, para que ellos sean procesados y sancionados en el marco y el respeto a sus garantías del debido proceso, pero principalmente preservando los derechos de las víctimas. Defensora, muchísimas gracias por su tiempo, por informar a todo el país de su labor. Muchas gracias, Sixto. Lorena, ha sido muy grato para mí poder estar con ustedes, compartir. Creemos que todo lo que son graves violaciones a los derechos humanos no podemos permitirnos como Estado dejarlos en la impunidad. Particularmente yo, y por la formación y el recorrido en la vida que tengo, he aprendido que cuando se deja en la impunidad estos hechos se pueden repetir. Del 64 al 82 ocurrieron desapariciones forzadas, genocidios y asesinatos y torturas. Muchos de estos casos a la fecha quedan en la impunidad. La dictadura militar en Bolivia todavía está impune. Esto ha generado que en 2019 Policía Boliviana y Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de generar nuevas violaciones a los derechos humanos contra población civil. No podemos repetir esto, tenemos que generar lecciones aprendidas. La impunidad es una de las principales características y armas de las democracias y de los estados de derechos. Yo quiero para mi país eso, justicia para mi pueblo, el respeto por la dignidad de las bolivianas y los bolivianos y definitivamente una vigencia plena de los derechos humanos. Gracias. Gracias. La defensora del pueblo Nadia Cruz aquí en el programa 180 minutos de periodismo en vivo por la Red Patria Nueva y Causa Chuncoca. Algo de música y después seguimos con el programa.